Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. El Gobierno de coalición sigue negociando los presupuestos. Parece que finalmente no llegarán al Consejo de Ministros de hoy. El principal escollo sigue siendo el precio de los alquileres. PSOE y Unidas Podemos no encuentran la fórmula para limitar los precios del alquiler. Exigencia de los morados para apoyar las cuentas del Estado. El otro problema es fiscal. La imposición de un tipo mínimo de impuestos del 15% a las grandes empresas, aunque aquí parece que el acuerdo puede llegar antes. Y se han cruzado en la negociación de este impuesto a las grandes empresas los datos de Hacienda que conocimos ayer, que dicen que 1 de cada 3 multinacionales españolas tributa menos del 10% de su beneficio global. Se han cruzado también los papeles de Pandora que revelan una serie de nombres de ricos, por hablar claro, que han evadido impuestos a través de paraísos fiscales. A los nombres conocidos ayer sumamos en las últimas horas a la organización Legionarios de Cristo, parece que la religión no está reñida con las trampas fiscales, y a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y preocupado porque no se vota bien. Él parece que sabe votar y ocultar su dinero a Hacienda. Es importante la combinación de la negociación presupuestaria con el debate sobre el 15% de tributación mínima para las grandes empresas y estas noticias que hemos conocido en las últimas horas. Y es importante porque la realidad demuestra la necesidad de que los que más tienen, sean empresas o individuales, paguen los impuestos que corresponden, porque si no, toda la carga fiscal recae siempre en los mismos. Y estos no son precisamente los más ricos, sino los asalariados que de manera directa o indirecta asumen la responsabilidad fiscal, y esto es profundamente desigual. Con los impuestos se paga la sanidad, la educación, los servicios públicos, en definitiva, y parece de sentido común que quienes más tengan hagan un mayor esfuerzo. Podríamos llamarlo solidaridad, pero se trata más de justicia fiscal. Y el dato de las multinacionales españolas tributando menos del 10% es sin duda el ejemplo que mejor lo explica. Ángeles Barceló. 6 horas estuvieron sin funcionar WhatsApp, Instagram y Facebook, que es la dueña de esas 3 aplicaciones y que no ha explicado todavía la razón por la que sus millones de usuarios se quedaron ayer de pronto sin el servicio. Facebook es la dueña de WhatsApp e Instagram y Mark Zuckerberg es el dueño de las 3. Su fortuna se ha visto reducida en 5.900 millones de euros por esta caída del servicio a nivel mundial. Aunque no solo por esa razón. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Lleva días cayendo en realidad Facebook. Ayer perdió el 5% de su valor, pero es que las pérdidas han sido del 13% en un mes, por las revelaciones de una ex empleada sobre la hipocresía, podríamos decir, de su discurso, porque sabe la empresa, pero no dice que sus aplicaciones son nocivas para muchos de sus usuarios. Esa ex empleada declara hoy precisamente ante el Congreso de los Estados Unidos. El domingo pasado la entrevistaron en un programa de máxima audiencia en su país, que se ha tomado muy en serio sus declaraciones. Ella ha filtrado a la prensa las investigaciones encargadas por Facebook que admiten, por ejemplo, que Instagram es tóxico, dice, para las adolescentes, que agravan los problemas con su imagen de 1 de cada 3 chicas que suben imágenes a esta red social, o que Facebook expande contenidos que fomentan la confrontación, pero la compañía oculta esos informes y esta trabajadora les acusa de anteponer el beneficio empresarial al social. Ahora, después de la caída de anoche, evalúa las pérdidas. Sira Valdés, buenos días. Hola, buenos días. Esta madrugada la compañía ha atribuido el fallo a un problema de configuración. La interrupción comenzó poco antes de las 6 de la tarde y el servicio no empezó a restablecerse hasta la medianoche, afectando no solo a usuarios particulares y a empresas de todo el mundo, sino también a los sistemas internos de la propia compañía, lo que ha dificultado la solución del fallo, según ha explicado Facebook en un comunicado. Un texto en el que el gigante de las redes sociales explica que la causa de la interrupción ha sido un cambio de configuración defectuoso en su red interna que afectó después a sus centros de datos. Aunque descarta que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos, los problemas que afronta la compañía en los últimos días, que se suman también al litigio con la Comisión Federal de Comercio estadounidense tras su denuncia por prácticas monopolísticas, le han llevado a cerrar la sesión con una caída de un 5%, lo que supone unas pérdidas, como decís, de casi 6.000 millones de dólares. Sira, gracias. Así empezamos este martes de tiempo ya otoñal, Jordi.
Sobre todo ahora mismo con unas temperaturas que invitan a abrigarse, especialmente en el interior. Solo en Canarias no se ha bajado de los 20 grados de mínima. El día se presenta soleado en el centro, sur, el Mediterráneo. También gran parte de la jornada en Canarias es aquí donde las temperaturas subirán con más facilidad. En muchos casos cercanas las máximas a los 25 grados. En cambio, en la mitad norte de la península, muchas nubes, ambiente fresco y lluvias, sobre todo en Galicia, el Cantábrico, el Alto Ebro, también en los Pirineos. Pues Vargas Llosa también fue noticia por aquella frase sobre lo de votar bien y votar mal, y ahora la investigación de los papeles de Pandora ha descubierto que el escritor figuró como titular de una firma en un paraíso fiscal. Fue en 2005, años después de ganar el Nobel. Según la documentación que aquí en España están publicando El País y La Sexta, Vargas Llosa usó una sociedad offshore ubicada en las Islas Vírgenes para gestionar la venta de inmuebles en Madrid, en Londres, así como también los derechos de autor de, entre otros libros, Conversaciones en la Catedral, que es un relato emblemático sobre la corrupción. Señalábamos al empezar que resulta de lo más oportuna esta investigación periodística porque vuelve a situarnos ante el gran asunto, las triquiñuelas de los más ricos para evitar el pago de impuestos. Lo que llega en este momento del debate sobre cómo se reparte la presión fiscal en nuestro país, de eso es de lo que están discutiendo los socios de gobierno, que todavía no han llegado a un acuerdo sobre los presupuestos. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y llega también cuando un estudio de la agencia tributaria certifica que 1 de cada 3 multinacionales pagan impuestos menos del 10% de su beneficio global. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Jordi, expliquemos primero esos datos, porque las compañías muy grandes no pagan ni el 5% de sus beneficios. Son 20 en concreto las grandes multinacionales españolas que pagan en concepto de impuesto de sociedades en todo el mundo entre el 0 y el 5% de sus beneficios globales. De hecho, la agencia tributaria dice que de las 122 grandes empresas con sede en España que facturaron más de 750 millones de euros a nivel global, ganaron en 2018 estas empresas prácticamente 92.000 millones de euros y pagaron en impuestos algo menos de 17.000 millones. Es decir, pagaron por sociedades una media del 18% de todo lo que ganaron. Aunque si vamos al detalle, solo 56, menos de la mitad de estas multinacionales tributaron por encima de ese 15% que es el que se quiere establecer como mínimo en el marco de la OCDE. Con estos datos de fondo sigue el debate dentro del Gobierno por los presupuestos que tendrían que haber presentado ya en septiembre, pero que tampoco llegarán, parece, al Consejo de Ministros de hoy. Y eso que el PSOE proponía cerrarlos ya, pero Unidas Podemos pausa la negociación, por usar la expresión que citó aquí en este programa Yolanda Díaz la semana pasada. Y aunque lo controvertido está en eso, en los impuestos, lo que está frenando el acuerdo es la ley de la vivienda y la limitación de los precios del alquiler. Podemos quiere que el PSOE asuma ese compromiso para acordar las cuentas, Javier. Sí, y aunque ninguno duda de que habrá presupuestos, las posiciones se tensan por un asunto, la vivienda, que ya amenazó con retrasarlos del año pasado. En Podemos reclaman que se cumpla aquel acuerdo. Ya no nos valen las palabras, expresa en privado un alto dirigente, pero en las filas del PSOE molesta que su socio recurra a las declaraciones para presionar. Los socialistas quieren las cuentas antes de su Congreso, los morados lo saben y manejan los tiempos. El principal escollo es la regulación de los alquileres. El lado socialista apuesta por incentivos fiscales, pero Unidas Podemos pide limitaciones, al menos para grandes propietarios. Las ofertas han continuado en las últimas horas, pero siguen lejos por una ley que los morados quieren usar como bandera y que el PSOE prefiere desligar de los presupuestos. Carrera Fábrega, hasta el abierto. Hasta luego. Estuvo Pablo Casado anoche en el Telediario, insistió en que España tiene el gobierno más radical, dice el presidente del PP, más que el de Hungría o el de Polonia. Él, en cambio, Casado, está dispuesto a pactar con Vox. Si sumamos más que los partidos independentistas y de la izquierda, formaremos gobierno y los apoyos a la investidura serán puntuales de un lado o de otro. Y de Sarkozy, que vino a la convención del PP y al día siguiente fue condenado por financiación ilegal en Francia, ojalá tuviéramos en España un presidente así, dice Casado. Sarkozy vino para reivindicar lo que hizo en materia antiterrorista contra ETA y también el apoyo que hizo a favor de la unidad nacional. Me gustaría que Sánchez dijera la mitad de lo que dijo Sarkozy en francés sobre la unidad nacional, la patria única en España y el papel del jefe del Estado. Ojalá tuviéramos un presidente que quisiera tanto la unidad nacional como el presidente francés. En un momento hablamos de Puigdemont.